Ya hablé de Shin Sabanso y su principal trabajo, Tiesile, sin embargo sentí que me faltaron muchos datos en ambos vídeos, los cuales considero interesantes e importantes para una comprensión más objetiva. Ren y Mercurius tuvieron un análisis más que decente, pero realmente siento que no le hice justicia al antagonista cuya ley es el nombre de la mismísima novela en la que sale, más específicamente a su característica más dominante, el poder destructivo. Así que, en este vídeo, además de aportar nuevas informaciones sobre la cosmología de Shin Sabanso, indagaré con la mayor profundidad posible el poder destructivo del Mefistófeles, la bestia dorada, el monarca de la destrucción, la luz seductora, Reinhard Tristan Eugene Idrich. Siendo más específico, la mayor parte de este vídeo tratará sobre los niveles inferiores de la fórmula Ewigkeit. Como ya saben, el Ewigkeit se divide en 4 niveles basados en los 4 mundos del Cábala, y en este vídeo trataré de demostrar que Reinhard, sin utilizar su Atzilut, ya es un personaje de este nivel. En otras palabras, el poder de Reinhard es tal, que sus 3 niveles inferiores de Ewigkeit, Asia, Yetzirah y Beria, ya están al nivel del Atzilut, y por ende, su propio Atzilut estaría en un nivel mucho mayor que un Atzilut convencional. Entonces, como en cualquier análisis, primero vamos desde lo más bajo hasta lo más alto, en este caso, empezaremos con una explicación acerca del nivel divino de la franquicia, y luego pasaremos al Asia de Reinhard. Bien, para empezar, el nivel divino, o reino divino, es conocido en Shin Sabanso como el nivel de emanación, o Atzilut, tal y como lo afirma Temayato. También se afirma directamente que el nivel más allá de Beria, es decir, el nivel Atzilut, es conocido como el nivel de los dioses, como lo menciona el narrador durante la batalla contra Matusalén. Y también, sabemos a través de Tema Akuro que el Taikyoku, también conocido como Atzilut, es el nivel del trono divino, y por ende, solamente un ser divino puede enfrentar y derrotar a otro ser divino. Por lo tanto, cada vez que las palabras Dios y divino sean mencionadas en este vídeo, se referirá directamente al nivel Atzilut. La definición básica del estado Asia es la activación de la reliquia sagrada, es decir, cualquier manifestación de un poder sobrenatural. La propia existencia de Reinhard es algo sobrenatural, así que cuando no lo vemos utilizar ningún arma, ninguna habilidad, podemos asumir automáticamente que este se encuentra en su estado Asia. Esto se debe al hecho de que el propio cuerpo de Reinhard es literalmente una reliquia sagrada, conocida como Elige Eol, el recipiente divino y el Yetzirah de Valeria Krifa. Valeria utiliza el cuerpo de Reinhard, siendo él mismo el recipiente divino, donde tiene su reliquia activada todo el tiempo al ser su propio Anenerve. Y efectivamente, el recipiente divino se trata de la carne y sangre de Reinhard, en otras palabras, su sola existencia ya es un arma en sí misma. Este cuerpo u recipiente está formado a través de una gran densidad de almas, hablamos de una legión de millones de estas, que no son más que la misma legión del Glasdeim, la manifestación del poder y de las almas que contiene Reinhard. Su cuerpo es un recipiente para que toda su legión pueda habitar dentro de él, siendo un contenedor viviente de todo su ejército. Contextualizando, los usuarios de la fórmula Ewigkeit pueden fusionar sus reliquias sagradas con sus espíritus, lo que les otorga habilidades sobrehumanas que se manifiestan físicamente, siendo algo que crea una conexión entre cuerpo y alma, hasta el punto de que se explica que las almas más fuertes pueden manifestarse físicamente a través de un cuerpo. Esto significa que el cuerpo físico de Reinhard tiene que ser lo suficientemente poderoso como para contener su alma. Al mismo tiempo, una vez Reinhard vuelve a poseer su propio cuerpo en el plano material, se afirma que su densidad es incomparable a la que tenía como un espíritu, lo que confirma que su cuerpo escala de su alma. El alma de Reinhard, por su parte, tiene una densidad y una naturaleza similares a las de Marie, quien ya cuenta con un estatus divino, siendo naturalmente una diosa Gudou. Sin embargo, esto junto a su escala lo veremos después. Además, de manera indirecta, se nos dice que la masa y densidad de almas de Elige Eol es equivalente a la densidad de almas necesaria para invocar el Longinus Lance Testament desde su fuente, el castillo Glasdeim, lo que demuestra que estos tres tienen la misma escala. Para agregar más consistencia, sabemos que los dioses en Shin Sabanso son universos enteros, y no me refiero a cuando alcanzan su Taikyoku/Atzilut, hablo incluso de sus manifestaciones inferiores, como se menciona explícitamente con Temayato.
Reinhard no es la excepción, ya que se dice indirectamente que él mismo es un universo viviente, lo que tiene sentido considerando que contiene la legión del Glassbeam en su cuerpo, el cual es un universo, como veremos más adelante. Para el colmo, literalmente se le menciona a Reinhard como la encarnación de la misma guerra, la forma densamente física de su propio infierno descendiendo al plano mortal, demostrando nuevamente que su cuerpo contiene el poder del Glassbeam. Su escala divina es evidente a partir del momento en el que su mismo cuerpo se describe como una divinidad, lo que, en términos prácticos, significaría que su cuerpo tiene una durabilidad de nivel divino. No obstante, el recipiente divino en sí mismo solo se caracteriza por su durabilidad, y no por su poder ofensivo, que es algo que veremos en las siguientes secciones. De ello, trataremos con tres estructuras principales, el multiverso, la singularidad, y el trono. Puesto que en Dies Irae el trono está ocupado por Mercurius, que en condiciones normales es infinitamente más poderoso que Reinhard, entonces este último solo escalará del trono en sus picos de poder con su Atzilut. Con su Yetzirah y Beria, trataré la escala que Reinhard posee sobre las dos otras estructuras, la creación y la singularidad. Anenerve es el término utilizado para designar objetos que han sido adorados a lo largo de la historia, que tienen características semejantes a espíritus con una voluntad propia, producto de los pensamientos y sentimientos acumulados de la humanidad. El Anenerve de Reinhard no es nada más y nada menos que la lanza de Longinus, la lanza del destino, el artefacto utilizado para perforar el costado de Jesucristo durante su crucifixión. Como su mismo nombre lo sugiere, esta es una lanza divina, un arma divina de resplandor dorado que controla el destino del Longinus de Reis en orden, la divinidad suprema y la lanza que una vez derramó la sangre de Dios, es decir, es un poder de nivel Atzilut. La lanza del destino almacena la divinidad de las almas de Reinhard, una divinidad concentrada y pura que existe más allá de todo el plano mortal, y es que, literalmente, se trata de la verdadera e incuestionable manifestación de la divinidad. Esto se hace más evidente una vez alcanza su estado Atzilut, donde la energía divina que impregna la lanza desata su verdadera naturaleza como el arma que asesinó a los mismos dioses. De hecho, a Reinhard literalmente se le describe como el asesino de dioses, es inherentemente una entidad de nivel divino, y de la misma manera, su lanza junto a su poder verdadero y supremo le pertenece apenas al asesino de dioses, su maestro por excelencia. En su poder total, con la liberación de la octava esvástica, ni siquiera Dios sería capaz de evitar el empuje de esta lanza. Del mismo modo, una vez Valeria sacrifica la defensa de Lilith Eol para invocar el Longinus Lance Testament, se hace énfasis a que ambos son instrumentos de los dioses, son divinidades. Si nos fijamos en el libro blanco de Dies Irae, un guía visual con las estadísticas de los personajes, se puede notar como el recipiente divino tiene la máxima clasificación de durabilidad, mientras el Longinus Lance tiene la máxima clasificación de ataque/poder, una vez más demostrando que tienen la misma escala, pero en funciones diferentes, defensa y ataque respectivamente. Pasando de las menciones y yendo a las hazañas, el Longinus Lance Testament pudo destruir y purgar toda la oscuridad que formaba parte de la existencia de Matusalén, lo que implica destruir una composición infinita, puesto que esta entidad está compuesta de infinitas noches. Matusalén es descrito como la oscuridad divina, es decir, un ser de nivel divino, que existe como un concepto que está a un paso y medio por encima de Beria, lo que lo haría la entidad más cercana al nivel Atzilut, sin contar a los dioses Adou y Gudou. Y en efecto, Matusalén es un aspecto dependiente de Dios y de su ley, siendo uno de los pilares de la ley de Mercurius, un concepto de naturaleza semejante a Dios mismo. Al inicio de la creación del cuarto cielo, Mercurius había emanado diferentes dioses menores, conceptos representados en la naturaleza, como el rayo, el aire, la tierra, el fuego, el agua, y en el caso de Matusalén, la oscuridad. Todos los aspectos del mundo surgieron de Dios, en el trono de la creación, emanando como el apoteosis de la existencia, y a través de este acto de creación y de su magia, diferentes dioses han surgido, destacando la oscuridad y el dios de la guerra. El reemplazo del dios de la guerra para Mercurius es su factor de autodestrucción, así como el alma de Beatrice es el rayo del dios de la guerra, Reinhard de Idrich. Por lo que Reinhard no solo ya es un dios, como puede destruir de un único ataque una entidad cercana a esa posición como lo es Matusalén. El Longinus Lance Testament, estando limitado al plano mortal, sin tener la octava esvástica abierta, y sin poseer la precisión de Reinhard, pudo perforar el alma de Marie, llevándola de regreso a su mundo, la isla Crepúsculo, que se encuentra en la singularidad.
Durante las rutas de Rhea y Marie, se repetiría esta hazaña, con el propio Reinhardt perforando a Marie y dejándola con una herida permanente. De este agujero provocado por Reinhardt, Marie sufrió un cambio, y empezó a fluir sus emociones hacia el exterior, manifestando su hegemonía de abrazar a toda la creación. Básicamente, estaba emanando su ley, alcanzando su Atzilut. Entonces, literalmente, el Longinus Lance Testament fue la causa de que Marie haya alcanzado su Atzilut, es un facilitador para que ella emanara su deseo. Esto ya dice mucho sobre el poder divino de la lanza. Volviendo con Matusalén, luego de recibir el ataque de la lanza, la misma narración declara que su poder es la luz capaz de purgar la ley de Mercurius y de crear un nuevo mundo, lo que obviamente es nivel Atzilut. Para expandir la escala de esta reliquia, podemos señalar que el Longinus Lance Testament es la forma física de su castillo, un universo concentrado en una lanza, es un universo separado, un Weltal, referenciando a su Glasdeim, ya que su Yexirah es literalmente la forma física de su castillo y de sus almas, concentradas en un único punto como la lanza del destino. Su lanza contiene el poder de sus millones de almas, del universo del Glasdeim, en suma, contiene el poder de toda su legión. Incluso cuando su legión está reencarnada como entidades completamente diferentes, sus almas aún le pertenecen a la lanza, el poder divino de todo el ejército de Reinhardt. Para finalizar, su mismo ejército contiene bestias divinas, es el inframundo del cuarto cielo, y todo este poder puede ser condensado en su reliquia. Glasdeim, el apoteosis del quinto universo de oro, es el nivel más elevado de poder que se puede alcanzar antes del propio Atzilut. Este es un castillo de los muertos, el concepto de vida después de la muerte manifestándose como una legión de millones de almas, la densidad misma del infierno en su forma física descendiendo al plano mortal, que excede toda la escala y densidad de este. Glasdeim es el Weltal, el prometido quinto universo, el abismo del caos construido por los huesos de millones, la legión destinada a consumir toda la creación, reemplazando la ley de la presencia con la de Reinhardt permanentemente, consumiendo, escúchenme, el cielo y el infierno, Dios y Satanás, toda la creación, desde el primer universo que existió, hasta el último que existirá. Reinhardt es, literalmente, la entidad que sostiene toda esta realidad, existiendo como su núcleo. Isaac, quien es el hijo de Reinhardt y que goza de la hegemonía de su padre, existe como un mecanismo viviente del castillo, un océano de caos puro que se expande y desborda hasta emanar y tragarse todo lo que existe. Puesto que existe más allá del plano mortal, se trata de una dimensión superior. Y aunque a simple vista la afirmación en pantalla parezca una hipérbole, su contexto se refiere a la naturaleza del Glasdeim como una estructura que permite a sus residentes manifestarse en el plano material a través de proyecciones o sombras. Estas sombras se proyectan sobre la pared dimensional que separa el Glasdeim del universo mortal, lo que sugiere que ambos están separados a través de dimensiones diferentes, donde el plano material sería la dimensión inferior. Y para el colmo, no se le describe al Glasdeim como una dimensión superior una sola vez, sino dos veces, por lo que no tendría sentido asumir que se trata de una hipérbole. Y es que, el Glasdeim es una ascensión hacia una etapa superior de existencia, de modo que la influencia de su legión trasciende el mismo espacio y el tiempo. Sin embargo, hay muchos otros factores que la pueden calificar como una dimensión superior aparte de los ya mencionados. En una entrevista del 2013 acerca de Kajiri Kamui Kagura, Takashi Masada nos ofrece algunas informaciones interesantes sobre el poder de sus personajes, empezando por el hecho de que dice explícitamente que Reinhardt es más poderoso que Soujiro Mibu y Shiori Kujo, afirmando que estos dos estarían bajo su comando en el Glasdeim. Shiori, a través de su distorsión, es alguien capaz de extraer fuerza desde un número infinito de posibilidades, las cuales, debido a la naturaleza del multiverso en Shin Sabanso, son equivalentes a un número infinito de mundos paralelos. Esto es directamente un rango multiversal, que es inferior al Glasdeim. En cuanto a Soujiro, su distorsión, junto de su Taiji, pueden seccionar todos los espacios dimensionales existentes. Y esto no se refiere a simplemente cortar dimensiones como universos paralelos, sino el concepto de dimensiones superiores, el cual, al afectar todos los espacios dimensionales, estaría atravesando toda la creación. Entonces, hablamos de afectar todas las dimensiones superiores del multiverso / creación, y esto todavía es inferior al Glasdeim. Para ejemplificar de mejor manera, Masada escribió en su Twitter una escala en números del 1 al 7, con respecto a los niveles de poder de los personajes de sus historias, donde cuanto mayor es el número, más poderoso es el personaje, siendo los dioses Adou y Wudou la máxima escala.
Matusalén, quien fue derrotado por un único ataque del Longinus Lance Testament, está clasificado en el número 6, la misma escala que los ángeles y demonios de Paradise Lost, los cuales son entidades de dimensiones superiores en el árbol del Sephiroth. Además, si volvemos a la entrevista, Masada afirma abiertamente que Reinhardt es superior a los personajes de Paradise Lost, lo que debería de incluir a Nerose Satanael con su pecado antes de convertirse en un dios, el cual puede ascender a dimensiones superiores al atravesar la profundidad del abismo donde se encuentra el trono, sobrepasando la última camada, Judeka, y yendo aún más fondo. De hecho, en la misma entrevista Reinhardt se ubica por encima de los personajes de Kajir y Kamui Kagura, por lo que podemos decir que su divinidad es superior a la de entidades como Yaku Madara con su Taijin Coloro. Gracias a su poco desarrollado Taijin Coloro, Yaku es capaz de afectar todos los fenómenos del universo, es decir, puede afectar todos los conceptos de la creación. Esto, sencillamente, porque todos los conceptos, incluyendo los conceptos físicos como la naturaleza, el espacio, el tiempo, etc., no pueden afectar al Taikyoku, que los gobierna sin importar su complejidad o escala, impregnando la realidad como una ley suprema. Además, gracias a esta cualidad, Yaku está desconectado y por encima de la creación, existiendo como una singularidad viviente, en una posición por debajo del trono pero por encima del multiverso. Y hablando de singularidades vivientes, finalmente podemos hablar sobre Marie, que es escalada por el alma de Reinhardt y su reliquia sagrada. En 10 Marie ya era considerada una diosa, pero su divinidad, es decir, su Taiji, aún no poseía un deseo/color, o sea, aún no se había desarrollado, lo que la convertía en una singularidad viviente, un Taijin Coloro que trasciende los conceptos del multiverso, de la misma manera que vimos con Yaku. En su descripción en Kajir y Kamui Kagura, se confirma que Marie, antes de convertirse en una diosa Adou, ya poseía una divinidad, ella era una diosa Gudou sin un deseo, por ende, sin cualificaciones para alcanzar el trono, pero todavía trascendente sobre la creación. Y recordemos que fue la forma física del Glasdeim que le permitió a Marie alcanzar este nivel. Takashi Masada en su Twitter explicó para un fanático que, si las entidades en el camino Budō alcanzaran un nivel divino, ellas no emanarían en el sentido habitual, sino que se convertirían en singularidades vivientes, lo que demuestra que cualquier singularidad es de nivel divino y está vinculada con el Taiji, como ya se demostró con Marie y Yaku. Ahora, el Glasdeim no solo está por encima de estas entidades, pero además se describe como un plano de existencia más allá del alcance de la recurrencia, ley de Mercurius, que abarca el multiverso. El Glasdeim está más allá del alcance de la eterna recurrencia que abarca el multiverso, pero no más allá de toda la extensión de esta ley, ya que la misma emana del trono, lo que convierte al propio Glasdeim en una singularidad en la ley de Mercurius. Sí, el Glasdeim es literalmente una singularidad, que emana directamente del deseo de Reinhardt, lo que a priori significa que es comparable a la emanación de los dioses Gudou. Para comprender mejor la escala del Glasdeim, debemos saber de que se trata de una Beria de tipo hegemónico. Las leyes de la creación son inútiles contra Beria, como se demuestra con el propio Glasdeim, al estar desconectado de las leyes del mundo y de los conceptos de distancia y coordenadas. Sin embargo, se deja implícito que las Berias son inútiles en la singularidad, ya que ésta solo puede ser pintada y atravesada por seres divinos, es decir, por Taikyoku/Absolute. Aquí es donde viene lo más interesante, ya que el Glasdeim, incluso siendo una Beria, puede afectar la singularidad, porque ya tiene un rango divino. Incluso sin alcanzar su Absolute, el Glasdeim explícitamente emana y desborda la hegemonía de Reinhardt, como una ley absoluta lista para pintar sobre las demás. Recordemos que su brillo condensado en el Longinus Lance es la luz capaz de purgar la ley de Mercurius. La única razón por la cual el Glasdeim no emana directamente, se debe a las esvásticas que limitan su rango en el mundo físico. Cuando casi todas las esvásticas fueron liberadas en la ruta de Marie, se declara que el Glasdeim era una creación al borde de la emanación. Y esto es evidente una vez Reinhardt vuelve a poseer su cuerpo, expandiendo su deseo por todo el cosmos. Con las 8 esvásticas liberadas, Reinhardt puede manifestar el Absolute de sus 3 comandantes, la emanación de sus mundos, sin manifestar el suyo propio. Es decir, el Absolute de sus Einherjars no es más que la Beria de Reinhardt, ni siquiera el Absolute de este mismo. La verdadera forma del Glasdeim es el círculo que representa la verdadera esvástica, que emana y se expande a cada segundo, consumiéndolo todo. Y esto es consistente con el hecho de que el Glasdeim es comparable al Eine Faust Finale de Ren, que no solo extrae poder del mismo trono de Mercurius, sino que también posee la capacidad de emanar, al ser una hegemonía contenida. Prosiguiendo, podemos indagar sobre la bendición que el Glasdeim puede proporcionar.
El Longinus de Reisen Orden tiene una fuente y capacidad limitada de almas, lo que se traduce en un poder finito. No obstante, al Glasdane se le menciona 3 veces como una fuente de energía y capacidad infinita. Básicamente, Reinhard es infinitamente superior a todos los miembros de su grupo, y puede brindarles una fracción de su poder. Cuando Wilhelm recibió las bendiciones de Reinhard, su poder fue amplificado por la legión de almas del Glasdane, volviéndose una Einherjar siendo parte de Reinhard. Con esta divinidad, pudo equipararse a Matusalén, un ser de nivel divino, y él mismo dio a entender que Reinhard podría amplificarlo aún más. En aquel momento, Wilhelm estaba creyente de que ninguna entidad aparte del mismo Reinhard sería capaz de derrotarlo. Y cuando no era capaz de destruir la densidad que hacía parte de Matusalén, menciona abiertamente que Reinhard era el único con la cantidad, calidad y estatus para hacerlo. Ahora, cuando la bendición de Reinhard fluyó sobre sus 3 comandantes, se dice literalmente que ellos alcanzaron un nivel comparable al rango Atzilut, aun cuando el mismo Reinhard aún no había utilizado su propio Atzilut. Como les dije, el Atzilut de sus Einherjars es simplemente la habilidad de Reinhard. Para finalizar, como podemos ver en el libro blanco, el Glasdane estabiliza el poder y las estadísticas del Longinus Lance Testament, elevándolo a un mayor rango. No hay mucho más por decir, ya quedó claro que Reinhard en su forma base ya es una entidad de nivel Atzilut. Reinhard, luego de alcanzar su Atzilut, se convierte en uno de los dioses más poderosos de su franquicia. Antes de hablar sobre su poder en sí, primero debemos entender la diferencia que existe entre Beria y Atzilut. Cuando Ren alcanzó su Beria, Eine Faust Finale, se dice que la voluntad de efusión desde el trono le otorgó un cierto tipo de trascendencia. Sin embargo, cuando alcanzó su Atzilut, Also Sprach Zaratustra, se dice que la forma suprema de trascendencia, el apoteosis de todo pensamiento y emoción, barrió a través de todo el cosmos. Es decir, mientras Beria es una cierta trascendencia, el Atzilut es la trascendencia suprema. En el libro blanco, las estadísticas del Atzilut se ubican en una escala que es imposible de medir. Esto incluye a cualquiera que lo haya alcanzado, como Mercurius, Ren y Reinhard. Mientras los niveles Yetzirah y Beria pueden ser medidos, el Atzilut no puede, y es que, la palabra utilizada en sus estadísticas significa literalmente algo imposible de medir. Sabiendo de esto, el Atzilut tiene un potencial por encima de Beria, ya que es el nivel capaz de alcanzar el trono, y su dios se convierte en la encarnación de su misma ley. En el caso de Reinhard, el concepto de la guerra. Para proseguir, es necesario tener conocimiento de que Reinhard tiene 2 Atziluts, o más bien, 2 manifestaciones diferentes de su Atzilut, uno en la ruta de Marie, y otro en la ruta de Rea, y estos 2 tienen una escala de poder distinta. Esto no debería de extrañar, pues se sabe que un dios puede poseer múltiples manifestaciones de su ley, representadas por una apariencia diferente de su Kamunagara, el ejemplo más claro siendo el Also Sprach Zaratustra de Ren. Comenzando por su Atzilut convencional, el de la ruta de Marie, este es capaz de brindarle a Reinhard el poder para devorar a la misma Marie, incluso después de que ésta haya alcanzado su Atzilut también convencional. Se sabe que Mercurius tiene una verdadera forma por encima de sus avatares, y esto es todo lo que necesitamos para diferenciar el poder de ambas manifestaciones del Atzilut de Reinhard. La verdadera forma de Mercurius es el padre y amo de toda la existencia, con sus avatares, Fausto, Paracelsus, San Germón, Cagliostro y Karlkraft, siendo nada más que ilusiones proyectadas en el plano mortal desde fragmentos de su existencia sin límites, manifestándose como el padre del cosmos, un ser cuya verdadera forma reside en el centro del trono, una existencia separada de su proxy, su sombra. Los avatares de Mercurius, a diferencia de las entidades que residen en el trono, son seres que no están dotados de la omnipotencia, es una ilusión, una sombra, un bufón, lejos de la omnipotencia, un sueño efímero y un fragmento fugaz de fantasía. Esto muestra que la verdadera forma de Mercurius es infinitamente más poderosa que sus avatares, que no son más que sombras, proyecciones e ilusiones a comparación, carentes del poder omnipotente del trono. La sombra de Mercurius es lo suficientemente poderosa como para detener a Ren y Reinhard en sus respectivos Atziluts, es decir, incluso su avatar ya es una entidad de nivel Atzilut. El mismo Ren menciona que tras alcanzar el estado de emanación, pudo percibir a Mercurius como un ser igual a él mismo, por ende, el Atzilut convencional de Reinhard es comparable al avatar de Mercurius.
Su segunda manifestación, en la ruta de Rea, se libera cuando Reynard se enfrenta directamente a Mercurius, puesto que es su factor de autodestrucción, su apoptosis, siendo capaz de evolucionar en la presencia de su maestro para oponerse a la voluntad del trono. Esto porque los mayores poderes de Reynard solo se manifiestan ante su oponente prometido, su creador. Después de atravesar la profundidad de la ley de Mercurius en la singularidad, Jaco quedó atrapado por la ley de Reynard, mencionando que la fuerza de su hegemonía, el valor absoluto y el poder divino de su Taiji, es equivalente, es decir, la verdadera naturaleza de Reynard iguala el poder de Mercurius como dios del trono. Algo consistente con el ranking de Masada sobre el poder de sus dioses, donde Reynard, gracias a su naturaleza de apoptosis, es igual a Mercurius, mientras que normalmente solo es comparable a Nerose Satanael. Esto de paso vuelve a demostrar que hay una diferencia de poder inaccesible entre los dioses con mayor y menor Taikyoku, ya que Nerose, quien tiene un Taiji inferior a Mercurius, sería comparable a su sombra al ser igual a Ren y Reynard, y por ende, la verdadera forma de Mercurius sería infinitamente superior. Esto es porque, en la visión de mundo en Shin Sabanso, el trono se hace más poderoso con cada nueva generación gracias al alma de su predecesor, emanando hegemonías que reemplazan a las anteriores y dan lugar a mundos mucho mayores y más poderosos. El trono de Mercurius devoró el de Nerose, por lo que tiene sentido que sea más poderoso que este. De todos los 9 dioses Ado existentes, a excepción de Ren, Mercurius y Rajun, Reynard es superior a todos ellos. Habiendo explicado a detalle su escala dentro de su obra, podemos profundizar en la escala de la singularidad, que es la estructura que le otorga a Shin Sabanso su cosmología increíblemente exagerada. La singularidad es el universo infinito del avatar del dios del trono, como se muestra con Mercurius. Si un dios muere, todo el multiverso sería destruido junto con él, por razones obvias. Sin embargo, la singularidad está tan insanamente desconectada de la creación, que si Dios muere allí, el multiverso no se vería completamente afectado. En 4 ocasiones diferentes, 2 en 10 Ire, y 2 en Kajiri Kamui Kagura, se dice que la singularidad es la fuente y la semilla de un nuevo mundo, el lugar donde el mundo nació, lo que significa que afectarla es el equivalente de afectar un espacio divino donde emana la creación del Dios que tomará el trono. Para explicarlo mejor, hay 2 tipos de singularidades, las singularidades incolores y las singularidades coloreadas. Las singularidades incolores son agujeros en la realidad entre la creación y el trono, existiendo más allá de estos agujeros como un espacio sin leyes, es decir, sin colores, una hoja en blanco donde los dioses dibujan y pintan con sus leyes, permitiendo un solo color para el que alcanzará el trono. Si 2 colores chocan y emanan al mismo tiempo en la singularidad, no alcanzarán el trono, dando lugar a la creación de otros agujeros infinitamente, y el proceso equivaldrá a caer en las profundidades de la singularidad sin nunca alcanzar el trono, lo que denota una profundidad infinita de agujeros. La profundidad de los niveles de la singularidad es algo que te hace existencialmente más profundo y poderoso, lo que significa ser incomprensible para el nivel anterior, con la analogía de ver toda la creación como una hormiga desde una dimensión diferente, tanto que la profundidad de la singularidad está definida por camadas, o fases. Si han visto mi vídeo sobre la cosmología de la serie, ya sabrán que camadas y fases son utilizadas para describir dimensiones superiores. La singularidad es comparada con un Taikyoku incoloro, lo que significa que la diferencia entre singularidades más y menos profundas es igual a la diferencia entre los dioses con mayor y menor Taikyoku, lo que equivale a ver al dios con menor Taikyoku como una hormiga, es decir, trascenderlo de la misma manera que este dios inferior trasciende la creación. Por otro lado, al contrario de las singularidades incolores, las singularidades coloreadas se tiñen con el color del dios que gobierna el trono o con los colores de los dioses anteriores, que permanecen inalterados a lo largo de la historia, formando parte de la ley del dios regente actual. Esta es la singularidad dominio, y es necesario trascenderla para alcanzar y pintar sobre el trono, lo que equivale a la destrucción, sobreescritura y trascendencia de la ley actual para hacerla vacía, como se muestra con Rajun tras pintar la singularidad dominio del quinto cielo con su deseo. Desde la perspectiva de los propios dioses, las singularidades incolores pueden crearse infinitamente, y sin embargo, no serán más que un lienzo para ellos, es decir, una pintura, algo ficticio que ellos trascienden infinitamente, antes de formar parte de sus propios dominios. Vamos a aclararlo mejor. La singularidad es una ruptura entre el trono y la creación, y está formada por una profundidad infinita de camadas. Si 2 dioses con un valor de Taiji de 10 chocan, ellos crearán una singularidad que conducirá al trono, que también estará pintado con el Taiji del dios vencedor, en este caso un valor de 10.
Entonces, desde la perspectiva de un dios con un valor de Taiji de 11, el trono del dios con Taiji de 10 será fácilmente accesible y su ley será trascendida. Repitiendo el proceso anterior, si dos dioses con un valor de Taiji de 11 chocan, ellos crearán una singularidad más profunda que la anterior, y esto les llevará a un trono aún más profundo, porque el trono existe en el fondo de la singularidad y su profundidad depende de la fuerza / Taikyoku del dios en cuestión. Esto significa que cuando hablamos del Taikyoku de un dios, automáticamente debemos suponer que este está por encima de cualquier expansión de una singularidad pintada con un valor igual o inferior al suyo. Mercurius tiene un valor de Taiji igual a 90, por tanto, trasciende su singularidad, que a su vez está por encima de cualquier hipotética singularidad con un valor de 89 e inferior. Este sería el nivel de poder de Reinar, ubicándose en la misma escala de Mercurius y siendo uno de los personajes más poderosos que existen.